Mi ex esposa me dejó solo con nuestro bebé sin dejar nada atrás. 5 años más tarde quiere conocer a nuestra hija porque su nuevo novio descubrió que ella tiene una hija desde que yo era pequeño. Mi mayor sueño siempre fue tener una familia feliz propia y convertirme en padre algún día. Sé que para algunas personas esto puede sonar cliché o quizás incluso un poco anticuado, pero para mí fue algo profundamente arraigado en mi corazón. Al crecer tuve la suerte de ser criado por dos padres increíbles que tenían una relación que solo puedo describir como verdaderamente especial, y la relación de mis padres fue un faro de amor y estabilidad. Algo que admiraba y aspiraba a emular. Se conocieron en la escuela secundaria. Incluso desde esos primeros días, se estaba claro para todos que estaban destinados el uno para el otro. Cuando era niño noté que siempre se trataban con un profundo sentido de respeto y amabilidad, sin importar la situación. No solo estaban casados, eran mejores amigos que compartían un vínculo que era evidente en todo lo que hacían. Ver esto día tras día me hizo querer eso para mí. No solo quería casarme con cualquiera algún día, quería encontrar a mi mejor amigo, alguien con quien pudiera construir una vida llena de amor, risas y respeto mutuo. Y más que nada, anhelaba ser padre, tener hijos que crecieran en el mismo tipo de ambiente amoroso que yo, debido a mi fuerte deseo de tener una relación significativa y duradera. Siempre fui muy cuidadoso y selectivo cuando se trataba de saltar. No era el tipo de persona que se lanzaría a relaciones casuales solo por el gusto de hacerlo. Sabía lo que quería y estaba decidido a encontrar a alguien que compartiera los mismos valores y metas para el futuro. En la escuela secundaria, tenía una novia y realmente creo que ella podría ser la indicada. Puse mi corazón en esa relación haciendo todo lo que pude para que funcionara, pero por desgracia, la relación no funcionó. Supongo que a veces la gente puede crecer en diferentes direcciones, y eso es exactamente lo que pasó con nosotros. Simplemente nos distanciamos. Y finalmente tuvimos que aceptar que no estábamos destinados a estar juntos cuando fui a la universidad. Realmente no esperaba conocer a nadie especial. Había decidido centrarme en mis estudios y crecimiento personal pensando que si aparecía la persona adecuada, sucedería naturalmente. No tenía prisa y ciertamente no estaba buscando activamente una relación, pero como la vida a menudo tiene una manera de sorprendernos de la nada, Bonnie entró en mi vida. Bonnie no se parecía a ninguna de las personas que había conocido antes. Es el tipo de chica que inmediatamente llama la atención de todos en el momento en que entra en una habitación. Siempre había algo en ella que era simplemente magnético. Tenía una energía increíble. Era de espíritu libre y llena de vida, y su felicidad era contagiosa. No era solo su apariencia, aunque era innegablemente hermosa. Era su personalidad, lo que realmente la hacía destacar. Tenía una forma de hacer que todos a su alrededor se sintieran vivos, y la gente no podía evitar sentirse atraída por ella, debido a esto. Nunca pensé que pasaría algo entre nosotros, ya que ella y yo éramos tan diferentes. Bonnie parecía tan fuera de alcance como alguien que pertenecía a un mundo diferente. Estaba contenta con ser solo su amiga y disfrutar los momentos que pasábamos juntas en nuestro grupo de amigos, sin esperar nada más. Pero luego de varios meses de ser solo amigas, Bonnie me llamó una tarde y me confesó que estaba enamorada de mí y que quería salir en una cita. Admito que me tomó un momento procesar lo que estaba diciendo porque estaba muy lejos de todo lo que había imaginado. Bonnie, la chica que podría haber tenido a quien quisiera, tenía sentimientos por alguien como yo. Fue un momento que cambió por completo el curso de mi vida. Por supuesto, nuestra primera cita fue muy bien y recuerdo estar en Cloud 9. Después, seguimos teniendo más y más citas y finalmente Bonnie se convirtió en mi novia. Al principio como con un charmer. En la mayoría de las nuevas relaciones vi a Bonnie a través de lentes color de rosa. Todo lo que hacía me parecía perfecto, estaba tan encaprichado, y entonces podría explicarme, pero mientras la veía seguir gritándome, algo dentro de mí se rompió. Había llegado a mi límite. Me volví hacia ella y por primera vez le grité. Le dije que había terminado con ella, que esta vez había cruzado la línea y que no quería estar con alguien que me trataba de esta manera. Recuerdo haberle dicho con toda la frustración y el dolor que se había acumulado a lo largo de los meses que no podía estar con una abusadora como ella. Las palabras salieron con más fuerza de la que pretendía, pero eran la verdad.
Me di cuenta de que Bonnie había sido emocionalmente abusiva durante toda nuestra relación y había ignorado las señales de advertencia durante demasiado tiempo. Su arrebato en el teatro fue la gota que colmó el vaso. El momento en que me di cuenta de que no podía seguir poniendo excusas por su comportamiento, sabía que merecía algo mejor que esto. Fui y le dije exactamente lo avergonzado y herido que estaba por su acusación. No podía creer que ella siquiera sospechara, y mucho menos me acusara públicamente de algo tan escandaloso. Dormir con la novia de mi propio amigo me pareció una profunda traición a la confianza, y le dije en términos inequívocos que no tenía derecho a venir a ese teatro y acusarme así frente a todos sin hablarme primero. Mientras hablaba, pude ver la comprensión en su rostro. Los ojos de Bonnie se abrieron de par en par y vi cómo comenzaba a dar marcha atrás, tratando de retractarse de lo que había dicho. Su voz se suavizó y comenzó a disculparse, pero para entonces el daño ya estaba hecho. Sacudí la cabeza sintiendo una mezcla de decepción y frustración. Le dije que saliera de mi auto, que no quería llevarla a casa. Necesitaba espacio para aclarar mi mente y distanciarme del caos que acababa de desarrollarse. Pero tan pronto como esas palabras salieron de mi boca, Bonnie se derrumbó por completo, estalló en lágrimas. Todo su cuerpo temblaba con la intensidad de sus sollozos. Por un momento mi ira vaciló. Al verla desmoronarse de esa manera, no pude evitar sentir una punzada de simpatía. Era alguien por quien me había preocupado profundamente, y verla en tal angustia desencadenó un instinto de consolarla mientras lloraba. Bonnie siguió disculpándose una y otra vez diciendo que no quería perderme. Comenzó a hablar sobre cómo su cerebro a veces se confunde y cómo no siempre sabe cómo controlar sus pensamientos o emociones. Su voz estaba llena de desesperación y estaba claro que estaba aterrorizada de perderme, confundida por lo que estaba diciendo. Le pedí que me explicara lo que quería decir, pero en lugar de darme una respuesta clara, Bonnie siguió repitiendo que si me decía la verdad la dejaría. Habló sobre cómo sentía que tenía que mantener su otro yo oculto, y eso me confundió aún más. No sabía qué hacer al respecto, pero sabía que no podíamos seguir dando vueltas. Le dije que no tenía otra opción. O me decía la verdad y me dejaba decidir si quería quedarme con ella, o salía de mi auto y terminábamos las cosas en ese momento. Era un ultimátum difícil, pero necesitaba entender lo que realmente estaba pasando. Después de unos momentos de duda, Bonnie, todavía llorando, finalmente confesó algo que me tomó por sorpresa. Me dijo que tenía trastorno bipolar, algo que su madre también sufría. Aparentemente, había estado ocultando esta información a todos porque estaba avergonzada y deseaba ser simplemente normal. Al escuchar esto, me quedé desconcertado. Definitivamente no esperaba que tuviera TLP, pero también en ese momento, gran parte de su comportamiento comenzó a tener más sentido. Los cambios de humor extremos, los arrebatos, la imprevisibilidad, todo parecía coincidir con lo que sabía sobre el trastorno bipolar. Bonnie continuó explicando que siempre que dejaba de tomar su medicación, su mente se nublaba y comenzaba a comportarse de manera irracional. Decía que esa no era su verdadera identidad y que odiaba cómo su trastorno la hacía actuar. Le pregunté por qué dejaba de tomar su medicación si sabía que la empeoraba, y Bonnie me dijo con lágrimas corriendo por su rostro que solo quería vivir su vida como todos los demás y que odiaba el hecho de no poder hacerlo. Se cansaba de sentirse enferma, se cansaba de los efectos secundarios, se cansaba del recordatorio constante de que tenía que depender de la medicación solo para funcionar. Sus palabras estaban llenas de dolor y frustración. Cuando la miré a los ojos, pude ver cuánto estaba luchando. Me rompió un poco el corazón verla así, darme cuenta de cuánto había estado luchando en silencio. En ese momento sentí una mezcla de emoción, simpatía, tristeza y una profunda sensación de conflicto por un lado. Ahora entendía que su comportamiento no estaba completamente bajo su control. Era parte de una lucha más grande con la que estaba lidiando, pero por otro lado, no podía ignorar cómo sus acciones me habían afectado. Lo difícil que había sido estar en el lado receptor de sus arrebatos y comportamiento errático, aunque también era joven. Ya sabía que amar a alguien con una condición de salud mental, como el trastorno bipolar, requería mucha comprensión, paciencia y compromiso, y no estaba segura de si estaba lista para eso. Sin embargo, me di cuenta de que amaba a Bonnie,
y no podía simplemente alejarme sin al menos intentar hacer que las cosas funcionaran a pesar de todo. Había una conexión profunda entre nosotras, y no quería tirarla a la basura sin darle a ella y a nosotras la oportunidad de mejorar. Así que nos sentamos y tuvimos una discusión seria sobre lo que necesitaba cambiar para que nuestra relación ¿podríamos avanzar? Era si se comprometía a ver a un terapeuta que se especializara en trastorno bipolar para que pudiera aprender a manejar mejor sus emociones y comportamiento. También enfaticé que necesitaba tomar su medicación de manera constante, sin ningún descuido. La conversación no fue fácil, fue emotiva y cruda. Bonnie podía ver lo seria que era y podía darme cuenta de que tenía miedo de perderme, pero para su crédito entendió de dónde venía y prometió hacer lo que fuera necesario para mejorar para nosotros. Le dejé en claro que esta era su última oportunidad en los próximos meses. Bonnie cumplió su palabra, comenzó a ver a un terapeuta que la ayudó a navegar por las complejas de vivir con trastorno bipolar. También se aseguró de tomar su medicación de manera constante, reconociendo que era esencial para su bienestar y para nuestra relación. No fue un viaje fácil, ni tranquilo de ninguna manera, todavía hubo días difíciles para nosotros. Pero gradualmente Bonnie comenzó a aprender a manejar sus sentimientos de manera más efectiva y a ser más amable consigo misma a medida que Bonnie avanzaba en la terapia y comenzaba a estabilizarse emocionalmente. Nuestra relación mejoró significativamente. Había cosas que siempre había reprimido antes, pero ahora comenzó a dejarme entrar. Cuanto más se abría, cuanto más nos íbamos acercando, más nuestra relación se hacía más profunda y significativa. Cuando nos graduamos de la universidad, nos pareció que el siguiente paso natural para Bonnie y yo era mudarnos juntos. Estábamos comprometidos el uno con el otro y sabíamos que esto era lo que queríamos para nuestro futuro. Ambos teníamos nuestras propias carreras exitosas y logramos crear una vida equilibrada juntos. Éramos diligentes en ahorrar e invertir nuestro dinero con el objetivo de eventualmente comprar nuestra propia casa y casarnos. Sentíamos que la vida iba por buen camino. Estábamos construyendo algo sólido y significativo juntos. Entonces, un día, Bonnie descubrió que estaba embarazada. Esta noticia me tomó por sorpresa. Realmente no había pensado en convertirme en padre todavía, pero después de tomarme un tiempo para asimilar la noticia, me sentí bien con eso. Ambos ganábamos bien y sabía que podíamos permitirnos cuidar a un bebé más que eso. Comencé a aceptar la idea de formar una familia con Bonnie. Se sintió como otro paso adelante en nuestro viaje juntos, pero Bonnie no se sentía tan bien. De la misma manera, ella estaba profundamente en conflicto por el embarazo. Incluso se derrumbó frente a mí y confesó que quería terminar con el embarazo tanto como yo estaba emocionada con la idea de tener un hijo. Yo creía que, en última instancia, dependía de ella decidir qué hacer con su cuerpo. Yo estaba molesta, por supuesto, ya había empezado a imaginar nuestro futuro con un bebé, pero sabía que tenía que apoyar a Bonnie. No importaba cuánto doliera. Le dije que apoyaría su decisión. Fuera lo que fuera, programamos una cita en una clínica para el procedimiento y traté de ser lo más apoyadora posible, aunque me dolía por dentro. Sin embargo, cuando llegó el día de la cita, Bonnie decidió no ir en el último minuto. Estaba abrumada por la culpa y la confusión. Me dijo que la idea de deshacerse del bebé era demasiado para ella. Hice lo mejor que pude para consolarla, sosteniéndola mientras lloraba y asegurándole que si decidía tener el bebé, yo lo haría. Hice todo lo que estaba en mi poder para ser el mejor padre que pudiera ser. Prometí ser un socio igualitario en la crianza para compartir las responsabilidades y asegurarme de que ella no se sintiera agobiada por ello al final. Ella aceptó seguir adelante con el embarazo. El viaje del embarazo de Bonnie fue todo menos fácil. Estaba abrumada por el miedo y la ansiedad, constantemente preocupada por perder a nuestro bebé. Debido a su TLP, es por eso que dejó de tomar sus medicamentos, ya que creía que podrían afectar al bebé. Como resultado, sus cambios de humor se volvieron más intensos durante su embarazo. Su ira se encendía con frecuencia y en general era muy difícil vivir con ella. Durante ese tiempo, hubo días en los que parecía que estábamos de nuevo en el punto de partida, lidiando con los mismos desafíos que habíamos enfrentado antes de que comenzara la terapia. Pero yo le había hecho una promesa de que nunca la dejaría y estaba decidida a cumplir esas palabras sin importar cuán difíciles se pusieran las cosas. Durante el 4º mes de su embarazo,
Bonnie me confesó en mí sobre las pesadillas que estaba teniendo con frecuencia. Estaba aterrorizada de que yo la dejara para criar a nuestro bebé sola, especialmente porque no estábamos legalmente unidos por matrimonio. Escuchar esto me rompió el corazón porque era lo más alejado de la verdad para aliviar sus miedos. Inmediatamente salí y compré un anillo. Le propuse matrimonio a Bonnie esa misma semana, haciéndole saber que estaba totalmente de acuerdo que estaba aquí para quedarme. Nuestra boda sucedió bastante rápido después de eso, pero fue una ceremonia íntima hermosa. Ambos lados de nuestra familia estuvieron presentes y estaban emocionados por nosotros. El día que nació nuestra hija Mary estaba allí en la sala de partos para el hallado de Bonnie mientras traía a nuestra pequeña niña al mundo. En el momento en que nació Mary, la enfermera me la entregó y no pude contener las lágrimas. Miré sus pequeños deditos y sus delicadas piernas, y me sorprendió lo absolutamente preciosa que era. El nacimiento de Mary trajo un nuevo sentido de propósito a mi vida. Ya no se trataba solo de Bonnie y de mí, se trataba de nuestra pequeña familia. Me comprometí a hacer que funcionara devotamente. Sin embargo, después de que trajimos a Mary a casa, noté un cambio en Bonnie que no podía ignorar. Parecía muy distante y desconectada de nuestra hija. Nunca quiso tocar al bebé y solo sostenía a Mary cuando era absolutamente necesario, como durante la lactancia. Incluso entonces estaba claro que lo hacía por obligación en lugar de afecto. Traté de ser comprensiva. Sabía que el parto y los primeros días de la maternidad podían ser abrumadores. Quería darle a Bonnie el espacio para descansar y recuperarse, así que asumí la mayor parte de las responsabilidades del hogar que pude. Cociné sus comidas favoritas, la alenté a dormir hasta tarde y me aseguré de que no tuviera que mover un dedo alrededor de la casa. Estaba más que feliz de cuidar a nuestra hija, pero era imposible ignorar la creciente irritación y frialdad de Bonnie cada vez que Mary lloraba. Bonnie la miraba con una mirada que solo podía describir como resentimiento. Empecé a preocuparme de que ella pudiera estar experimentando depresión posparto, una condición de la que había oído hablar, pero que no entendía del todo. Le sugerí gentilmente que hablara con un terapeuta sobre cómo se sentía, con la esperanza de que la ayuda profesional pudiera hacer una diferencia. Pero Bonnie me gritaba diciéndome que me ocupara de mis propios asuntos y cerrara cualquier conversación sobre el tema. Entonces, una mañana, aproximadamente un mes después de que Mary naciera, me desperté y encontré que Bonnie se había ido. Su lado de la cama estaba vacío, no estaba en ningún lado de la casa. Al principio traté de no entrar en pánico, pensando que podría haber salido para aclarar su mente o tomar un café, pero a medida que pasaban las horas y su teléfono seguía apagado, mi ansiedad aumentó. Llamé a sus padres y amigos con la esperanza de que ella había decidido visitar a uno de ellos, pero nadie la había visto ni oído hablar de ella. Sentía que algo se había asentado en mi estómago y que algo andaba muy mal. Desesperada por respuestas, busqué en nuestro dormitorio, tratando de encontrar alguna pista de a dónde podría haber ido, mientras rebuscaba en su cajón, y encontré un diario escondido en un rincón. Dudé, sabiendo que era una violación de su privacidad, revisar el diario, pero la curiosidad me ganó. Hojeé las páginas y descubrí que Bonnie había estado escribiendo en secreto sobre sus luchas diarias, su ira y su miedo. Supongo que esto era probablemente lo que su terapeuta le había pedido que hiciera. Pero cuando estaba a punto de cerrar el diario y devolverlo, mis ojos aterrizaron accidentalmente en una página que me detuvo en seco. Allí, escritas con la letra de Bonnie, estaban las palabras: «Ojalá pudiera matar a Mary». Me congelé, incapaz de procesar lo que acababa de leer. Mi mano temblaba al releer la oración con la esperanza de haber entendido mal, pero en el fondo yo sabía lo que esas palabras significaban. Mi esposa estaba claramente luchando mucho más de lo que había dejado ver y había llegado a un punto en el que veía a nuestra inocente hija como una amenaza, o peor, como algo de lo que necesitaba deshacerse. Sentí una mezcla de miedo, dolor y un profundo sentido de urgencia. Llamé a la policía y denuncié que Bonnie estaba desaparecida, explicándoles la situación y la alarmante entrada del diario. Luego, me comuniqué con nuestras familias para alertarlas sobre lo que estaba sucediendo. Sus padres estaban comprensiblemente angustiados y profundamente preocupados por su hija. Finalmente, la policía localizó a Bonnie en un motel.
Ella admitió que había huido de su casa para evitar lastimar a Mary. Sus padres la acogieron y buscaron ayuda profesional inmediata para abordar sus problemas de salud mental. Durante las semanas, Bonnie les confió que quería divorciarse de mí porque sentía que no podía soportar estar casada o vivir con un bebé. Esta noticia me dejó desconsolada. Intenté comunicarme con ella con la esperanza de comprender su perspectiva y encontrar una manera de resolver nuestros problemas, pero Bonnie ya había tomado una decisión. Sus padres también apoyaron su decisión, así que al final seguí adelante con el divorcio y tomé la custodia total de nuestra hija. Todo esto sucedió hace 5 años y desde entonces he estado criando a mi hija Mary como padre soltero y hemos recorrido un largo camino. Nunca le he hablado de Bonnie a mi hija porque siento que todavía es demasiado joven para entender y, afortunadamente, Mary aún no ha hecho muchas preguntas sobre su madre. Sin embargo, hoy estoy en Reddit porque esta semana, de repente, Bonnie se comunicó conmigo desde el divorcio. Mi ex esposa no había intentado comunicarse en absoluto conmigo, y yo también había respetado su privacidad a lo largo de los años. De hecho, había cambiado mi número y me había mudado a un nuevo lugar para comenzar de nuevo con Mary. Dado todo esto, me sorprendió bastante. Recibí su llamada para resumirlo. Bonnie dijo que está en un lugar mucho mejor en su vida y que ahora está lista para conocer a Mary. Sus palabras me sorprendieron y le recordé cómo había sido ella la que se alejó de nosotros para no poder regresar con firmeza a nuestras vidas. Le dije que no estaba interesado en volver a introducir ningún drama en la vida de mi hija y que quería protegerla de una posible inestabilidad. Por lo tanto, no iba a permitirle que conociera a mi hija hasta que al menos tuviera la edad suficiente para decidir por sí misma. Sin embargo, Bonnie argumentó que esto no era justo y que debía darle una oportunidad. Le recordé cómo nunca nos dio una oportunidad y me dejó abandonado con un bebé de 1 mes al que cuidar por mí mismo. Bonnie me presionó y me dijo que estaba saliendo con alguien nuevo, que aparentemente había descubierto que tenía una hija. Insinuó que se reflejaría mal en ella si no hacía un esfuerzo por reconectarse con nosotros. Bonnie, podríamos avanzar era si se comprometía a ver a un terapeuta que se especializara en trastorno bipolar para que pudiera aprender a manejar mejor sus emociones y comportamiento. También enfaticé que necesitaba tomar su medicación de manera constante, sin ningún descuido más. La conversación no fue fácil, fue emotiva y cruda. Bonnie podía ver lo seria que era, y podía darme cuenta de que tenía miedo de perderme, pero para su crédito entendió de dónde venía, y prometió hacer lo que fuera necesario para mejorar para nosotros. Le dejé en claro que esta era su última oportunidad en los próximos meses. Bonnie cumplió su palabra, comenzó a ver a un terapeuta que le ayudó a navegar por las complejas de vivir con trastorno bipolar. También se aseguró de tomar su medicación de manera constante, reconociendo que era esencial para su bienestar y para nuestra relación. No fue un viaje fácil ni tranquilo de ninguna manera, todavía hubo días difíciles para nosotros. Pero gradualmente Bonnie comenzó a aprender a manejar sus sentimientos de manera más efectiva y a ser más amable consigo misma a medida que Bonnie avanzaba en la terapia y comenzaba a estabilizarse emocionalmente. Nuestra relación mejoró significativamente. Había cosas que siempre había reprimido antes, pero ahora comenzó a dejarme entrar cuanto más se abría. Cuanto más nos íbamos acercando, más nuestra relación se hacía más profunda y significativa. Cuando nos graduamos de la universidad, nos pareció que el siguiente paso natural para Bonnie y yo era mudarnos juntos. Estábamos comprometidos el uno con el otro, y sabíamos que esto era lo que queríamos para nuestro futuro. Ambos teníamos nuestras propias carreras exitosas, y logramos crear una vida equilibrada juntos. Éramos diligentes en ahorrar e invertir nuestro dinero con el objetivo de eventualmente comprar nuestra propia casa y casarnos. Sentíamos que la vida iba por buen camino. Estábamos construyendo algo sólido y significativo juntos. Entonces, un día, Bonnie descubrió que estaba embarazada. Esta noticia me tomó por sorpresa. Realmente no había pensado en convertirme en padre todavía, pero después de tomarme un tiempo para asimilar la noticia, me sentí bien con eso. Ambos ganábamos bien y sabía que podíamos permitirnos cuidar a un bebé más que eso. Comencé a aceptar la idea de formar una familia con Bonnie. Se sintió como otro paso adelante en nuestro viaje juntos, pero Bonnie no se sentía tan bien. De la misma manera, ella estaba profundamente en conflicto por el